para poder después terminar haciendo un bosquejo del diseño de clase de cada uno de sus trabajos. A eso es lo que vamos a enfocar. ¿Okay? Yo le voy a dar una parte teórica, le voy a explicar una metodología para hacerlo y después vamos a tratar de que ustedes implementen esa metodología, pero 4 pasos de esa metodología, llegan hasta donde puede y de ahí retomamos cada uno de su trabajo y lo seguimos laburando hasta darle por lo menos un cierre conceptual. Después, con Sofía, le vamos a pedir que lo corrijan un poco, nos lo manden y nosotros se lo terminamos de definir, así lo cerramos, si quieren. Y de ahí en más hasta podemos después ver cómo fluye eso para pegar y armar el diagrama de dominio y hasta podemos hacer el de robustez. ¿Está bien? Partiendo de acá, vamos a ver cómo sale. Bueno, el tema es el siguiente. Una de las cosas que tiene que quedar clarísimo cuando ustedes se enfocan en diseñar sobre el tema de diseño a nivel del diagrama de clase es que estamos diseñando para el cambio. Pensamos que el sistema va a cambiar, entonces todas las decisiones que nosotros tomemos en cuanto al diseño, de cómo dividimos para poder resolver una tarea, lo hacemos pensando en algunos tipos de cambios. Con lo cual eso hay que tenerlo claro, qué cosas pensamos que va a cambiar a priori. Hay muchas cosas que cambian de sistema para este tipo de sistemas de e-commerce que ya son estándares y que, bueno, casi todos van a elegir eso, que va a cambiar esas cosas. También tenemos como referencia los patrones de diseño, que los patrones de diseño son estructuras que resuelven problemas particulares, con lo cual al aplicar un patrón de diseño estamos aplicando un diseño que ya está pensado que soluciona el tema del cambio, con lo cual también podemos tomar eso como una referencia para apoyarnos a la hora de tomar decisiones, con lo cual la clase de hoy también voy a nombrar algunos patrones de diseños típicos que aparecen en los problemas de esto del e-commerce que seguramente pueden encajar o aplicar en las soluciones de su trabajo. Otra cosa que tiene que quedar claro a esta altura del partido es que el tema del diseño es una evolución de una metodología para resolver un problema en máquina de estado finito. La computadora es una máquina de estado finito y en definitiva lo que estamos haciendo nosotros es saber con qué contamos, sabemos que tenemos que resolver un problema y lo vamos a tener que resolver de tal manera que se ejecute dentro de una máquina de estado finito. Con lo cual, una forma de ver cómo el diagrama, que el poder que tiene un diagrama es más o menos entender cómo llegamos a ese nivel de abstracción, a ese nivel de representación. Y para decirlo un poco ligero, nosotros cuando empezamos a resolver el problema en una máquina de estado finito, la primera forma de resolución del problema que no tenemos en la cabeza, como nos formamos, como empezó desde el punto de vista cronológico, es que nosotros resolvemos un problema en base a instrucciones, una abajo de la otra, para un determinado tipo de máquina. Entonces queremos resolver un problema, vamos a poner una instrucción, la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, 4 y así todo lo que sea, hasta que resuelva el problema de esta manera. Esto independientemente de los lenguajes, de las plataformas donde uno lo puede implementar. Pero básicamente tengamos en cuenta que estamos en el escenario donde tenemos una máquina de estado finito, o sea, una máquina que tiene estado y que va transicionando de estado a estado, de tal manera que comienza en un estado y termina en un estado final, y esa terminación me va a dar el resultado. Yo por estar acá parado, en este estado, este es el resultado de la operación que yo quería, que estoy modelando, que estoy tratando. Y acá comienza y acá termina. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esto que está acá. ¿Cómo estará representada? Y seguramente acá habrá variables o elementos que van a estar configurados con valores y cada vez que transiciona de un lugar a otro va obteniendo distintos tipos de valores, por eso hay transición. Si no, si tienen lo mismo, estarían en el mismo lugar hasta llegar acá y que según cómo está el estado que suponete que hay una variable x y una variable y están ponderadas con un valor x1 y y1, bueno, mi solución es x1 y y1, o como la quiera leer. ¿Está bien? Bueno, primer tipo de solución es esta, instrucciones una abajo de la otra para que pueda ser ejecutado por una máquina que haga esa representación y que luego una solución. Después, en la práctica, se empezó a ver que como estamos ejecutando en una máquina, muchas de estas, para hacer un buen aprovechamiento de una máquina es hacer que
las instrucciones se repitan lo más que se pueda. Por ejemplo, si yo quisiera ser un contador, lo que haría era hacer un bucle. Pongo una instrucción que me haga un bucle, acá pondría una variable que haga una cosa así, y acá que me cierre el bucle, y tratar de ejecutar esto todas las veces posible hasta llegar a una condición, y ahí voy a tener un sumador resuelto, aprovechando que hay una máquina que repite instrucciones y que trabaja casi a la velocidad de la luz. ¿Está bien? La forma ineficiente de hacer esto es hacer una instrucción que haga x igual a x más 1, otra instrucción que haga x más 1, otra instrucción que me haga x igual a x más 1, tantas veces como necesito sumar. Esto sería algo totalmente ineficiente, pero nosotros podemos aprovecharnos de esto porque la máquina ejecuta cosas y esto sería una abstracción de esto, una representación más elegante, más eficiente para el tipo de máquina que estamos haciendo, otra decisión de diseño. Entonces, en este caso, sería que todas estas instrucciones que están acá se podrían repetir muchas veces. Una forma de solucionar eso, o de tratar eso, es decir, bueno, a todo esto le voy a poner un nombre representativo, y cada vez que yo necesito usar esta sentencia, en vez de volver a repetir otra vez, pongo este nombre y ya se va a ejecutar eso. ¿Está bien? Entonces esta sería la primera solución. Esta sería una evolución de armar el concepto que nosotros tenemos en programación de funciones o procedimientos. ¿Está bien? Después, voy muy rápido en la descripción, pero más o menos para que tengan una idea de dónde vamos a plantar en el nivel de abstracción. Después, viendo que todo se podía dividir, que muchas cosas se podían dividir en funciones y en procedimientos, pues siempre que yo tengo un problema grande o chico, una de las tácticas para poder resolverlo es dividir este problema en problemas chiquititos, resolver el problema cada uno de esos. A este problema le saco la solución, a este problema le saco la solución, a este problema le saco la solución, y después me las arreglo para juntar todas estas soluciones en la solución final. ¿Está bien? Eso tiene su ventaja y su desventaja, pero bueno, en matemática, en lógica, en ingeniería, esta táctica es una táctica de divide y conquistará que tiene sentido. ¿Está bien? En informática también, porque no es lo mismo tratar un problema chiquito que tratar un problema grande, porque acá para los elementos que voy a tener en juego acá, variables, token y un montón de cosas, cuanto más chico el problema, mejor para pensarlo, para armarlo, para describirlo y para ejecutarlo. Entonces, la cuestión de funciones y procedimientos nos permite hacer esto, es una forma de hacer representaciones de problemas más chiquitos, y después el problema que acá tenemos un problema, el cuello de botella ahora pasa a ser acá, después cómo juntamos la solución y cómo sostenemos toda esa estructura de división. Entonces ahora empieza a haber un problema de diseño a nivel de módulos. Es decir, bueno, estas cosas que se dividen acá, vamos a llamarlo de alguna manera, componente, elementos, módulos, el nombre que más o menos por convención se llama módulo. Se dividen en varios módulos, esos módulos después hay que juntarlos de alguna manera. Acá aparece una idea de Parnas que propone una forma de resolver estos tipos de problemas, diciendo lo siguiente: cada vez que tengamos un problema y lo queramos atacar con la técnica esta de dividirlo en módulos, lo que podemos pensar que lo que conviene, después vamos a ver por qué, si que lo podemos discutir un poquito, pero lo que conviene es pensar que estos módulos sean elementos o que solamente resuelvan un solo problema. Un solo problema. ¿Qué significa resolver un solo problema? Y bueno, después nos ponemos de acuerdo, pero más o menos todos entendemos lo que estamos hablando. O sea, que de un módulo, supónganse que tenemos que hacer un módulo que me devuelva una ID o una clave o que me encripte algo, bueno, que el módulo es, yo le doy un elemento y me devuelve el elemento encriptado. Y no haga otra cosa más. A lo sumo algo lateral, podría dar un mensaje. Y
mucho más no, pero no, que me resuelva el problema de encriptar la clave y que además persista ese dato en otro lugar y que además haga un montón de otras cosas. ¿Está bien? La idea es pensar a los módulos como una componente que resuelve una sola operación. ¿Está bien? Y después, eso en cuanto, para poner un nombre que sea atómico. Después que tenga un nombre para identificarlo. Obvio, esto es nada nuevo. Porque todas las cosas que nosotros trabajamos en estos tipos de resoluciones del problema y de diseño tienen que ver con, bueno, tiene que tener un nombre para poder referenciarlo. Y después, otra cosa que sugiere es que tengan operaciones representadas con una interfaz, con una asignatura que le digan el nombre de la operación, operaciones que tengan parámetros de tipo de datos y que devuelvan, obviamente, algún resultado. Si lo representamos un poco acá a nivel de diseño, sería un módulo, sería una cosa que dice módulo o nombre del módulo y que adentro estén las operaciones. Supónganse en set, operaciones set y sus operaciones get. Cualquier tipo de operaciones. Entonces para el set uso el parámetro de entrada, supónganse que pongo una ID acá, una ID y un string. Y el get le paso una ID y me devuelve un string. Se origina esa estructura. De tal manera que cuando haya otro módulo, ¿esto para qué? Para que los que consuman el módulo lo único que saben del módulo es el nombre y cuáles son las operaciones que contiene el módulo para hacer algún tipo de tarea. Solamente saben eso. Lo que no saben es cómo está hecho de dentro esto. ¿Está bien? Es una sugerencia de Parna para resolver un problema y lo presenta de esa manera. A esto él le llama ocultamiento de la información. Lo que hace es ocultar la información porque en definitiva acá hay algo que resuelve un problema, pero lo único que vos sabés es el nombre y la interfase que tiene para poder comunicar o para poder hacerlo. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos todo bien? Supónganse que acá hay otro módulo que tiene sus operaciones. Y naturalmente la operación va a estar codificada en algún lenguaje. Supónganse que va a tener esta pinta. Acá va a haber instrucciones y acá va a cargar, pero esto no aparece a nivel de diseño, solamente aparece esa cosa. Cuando otra cosa que puede pasar es que un módulo importe a otro módulo. ¿Para qué? Para poder usarlo, para poder usar sus funcionalidades. Entonces, un módulo puede importar otro módulo. Acá le designamos una flecha para usar, vamos en el concepto de OML, que donde tenemos un módulo que importa otro módulo, pero que también en la práctica puede ser que uno tenga un módulo y que use un import, la instrucción import, con el nombre del módulo para meterlo acá adentro. Una vez que este módulo importa a este otro módulo, acá adentro yo puedo usar cualquier operación del módulo que está acá, porque lo tengo importado. Dentro de esta operación, yo puedo usar cualquier operación de esta. ¿Cómo la uso? Y lo único dato que tengo es el nombre de la operación y lo que le puedo pasar. Obviamente que tengo que tener especificado para qué sirve la operación, porque si la uso por algo deberá estar documentado, qué sé yo. Lo que sí, no tengo idea de cómo está hecha la operación. ¿Está bien? Otra cosa que dice Parna es que en su metodología tiene que ver con el concepto de encapsulamiento.
que dice, cuando se armen estas interfaces o estas operaciones de los módulos, tienen que hacerla de tal manera que se sepa que por haber puesto acá la asignatura la asignatura tiene el nombre de la operación, los parámetros de entrada y los parámetros de salida, son 3 elementos. El nombre de la operación, sobre el nombre de la operación, el encapsulamiento no hace referencia a nada, por ahora van a ver por qué, pero sobre los parámetros de entradas y los parámetros de salida, tienen que ser de tal manera, tienen que estar construidos de tal manera que no denote qué cosa hay adentro de la función. Está bien, por ejemplo, si ustedes tienen dentro de esto una estructura, tipo como un arreglo, un vector o algo un poco más sofisticado para pasarle, están perdiendo el concepto de encapsulamiento, lo están haciendo menos encapsulado a la operación, porque están dando información de qué es lo que está haciendo esa operación. ¿Está bien? A veces es inevitable y hay que poner estructuras acá o información para simplificar el tipo de problema o a lo mejor para el problema que nosotros estamos tratando se justifica. Pero lo que dice Parna es que tratar de evitar dar información en este lugar sobre qué es lo que se está resolviendo ahí adentro de la operación. ¿Está bien? Ese es el concepto de encapsulamiento, que vale también para después lo que es la programación orientada a objeto, que no lo dije todavía, pero ya a esta altura del partido todos nos debemos dar cuenta que la programación orientada a objeto es, usando este paradigma, poder representarlo por un lenguaje, y ahí nace el lenguaje o la programación orientada a objeto. Es decir, bueno, ahora vamos a ver cómo programar todo esto, pero la idea es esta, la idea subyacente teórica es esta. Y justamente está bueno verlo de esta manera, porque el diseño lo tratamos de esta manera y nos olvidamos de todo lo que nos mete la programación o los lenguajes que vienen a darnos una gran ayuda para poder construir esto, pero muchas veces nos hacen perder, cuando estamos diseñando nos hacen cometer algunos errores que tienen que ver con la extracción y esas cosas, que de hecho hay muchos de los errores que yo les estuve comentando en la primera clase que ocurrían y que tienen que ver con los lenguajes o con los entornos de programación. Entonces el encapsulamiento tiene que ver con eso. Y otro concepto más, a ver si me estoy olvidando de alguno. Y el otro concepto es la abstracción. El concepto de abstracción tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo a la hora de representar un problema. Nosotros estamos tomando módulos que dentro de los módulos se resuelven algún tipo de problema. Cuando esa representación de la solución del problema sea cada vez más expresiva, sea cada vez más abarcativa, estamos aumentando el nivel de abstracción. Cuando lo hagamos cada vez más específica, estamos bajando el nivel de abstracción. Uno de los temas fundamentales también para esta materia tiene que ver con la parte de arquitectura. Que la parte de arquitectura, visto de alguna manera, visto desde la óptica acá desde el diseño, es un nivel superior de abstracción para empezar a resolver el problema que tenemos en base al diseño. Nosotros vamos a tener elementos de la arquitectura que van a ser componentes y esas componentes van a estar conectadas con otras componentes y nosotros lo que hacemos es básicamente hacer un diseño de eso, porque tenemos que denotar componentes y relaciones entre componentes, pero a tal nivel de que dentro de estos componentes aparecen los módulos que estamos ahora escribiendo. Entonces, este nivel de representación es más abstracta que este que está acá. ¿Está bien? Bueno, el mismo concepto vale para cuando estamos decidiendo qué tipo de módulos y cómo los combinamos. Cuando más generales hacemos los módulos, más abstractos; cuando más específicos, menos abstractos. Pregunta acá. ¿Esto lo vieron de alguna manera?
¿Lo tiene más o menos? ¿Viste lo que estoy diciendo? ¿Le suena? No estoy diciendo nada nuevo ni una cosa totalmente lógica. ¿Está bien? Esto visto así del paradigma de Parna también lo tenían claro. ¿O hay alguien que nada lo vivió de esta manera? Directamente arrancaron con programación orientada a objetos y como que no, esto no estaba dicho explícitamente. En un momento de mi vida lo vi. Y acá en la carrera, ¿vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? Creo que sí. No, lo de Parna no recuerdo lo que no me lo probablemente. Está bien. Bueno, entonces, ahora, cuando otra forma más expresiva, un recurso de diseño más evolucionado, tiene que ver con que muchas veces estos parámetros que están acá son parámetros bastante complejos. En sí mismos tienen unas estructuras complejas y tienen algún significado que merece no estar representado solamente con un nombre. Por ejemplo, en este caso, yo te digo, estoy pasando un set, una operación set, donde le paso el ID de algo y el string. Puede ser el número de documento y el nombre de una persona. ¿Está bien? Pero podría tener un método, una operación, donde yo le pase un ID de una estructura, de un ID, o directamente una representación de una imagen. ¿No? Tendrá un nombre, pero no un nombre tan largo, tendrá un nombre un poquito más elegante. Pero supónganse que es una representación de una imagen, o sea, le estoy pasando una imagen a esto que está acá. No se la mando la imagen. Entonces, eso es un parámetro, pero no basta con que tenga un nombre, necesito poder expresarlo un poco mejor. Entonces, aparece un concepto nuevo acá, que estaríamos en el paso 7 de esta evolución hacia donde vamos a llegar, que se llama tipo de dato abstracto. ¿Qué es definir un tipo de dato? ¿Cómo se define un tipo de dato? De vuelta, con un nombre del tipo de dato abstracto y operaciones. O sea, un módulo común y corriente. O sea, los módulos que se van a pasar como parámetros son tipo de dato abstracto y se trata de exactamente la misma manera. ¿Está bien? O sea, que si ustedes tienen en su diseño pensado pasarle a una clase, vamos a hablar de módulo ahora, pero ahora ya puede ser equivalente para esta materia, pero necesitamos pasarle a una operación de un módulo un objeto completo o una clase compleja, qué sé yo, bueno, la podremos tener representada como un tipo de dato abstracto en mi diseño y decirle esto es un tipo de dato abstracto y trabajarla como tal y pasarla como argumento y trabajarla. ¿Bien? O hacer una composición de objetos. Si yo compongo un objeto con otro objeto, lo que estoy haciendo en la teoría de la programación orientada a objetos es pasar a un objeto como parámetro de una operación de otro objeto. ¿Bien? Esa composición es exactamente lo mismo que estoy refiriendo acá con el tipo de dato abstracto. ¿Está bien? Y se trata de la misma manera. Otra cosa que Parna sugiere es decir que cuando uno tiene un módulo que tiene operaciones con sus parámetros y uno necesita un módulo que es del mismo tipo de este módulo, que tiene las mismas operaciones, pero que es otra cosa. Supónganse, esto es una puerta. Supónganse que esto es una puerta de madera. Y yo necesito, en mi problema, una puerta de hierro.
La puerta, para mi problema, supónganse que necesito denotar que cuando yo digo abrir, la operación de la puerta es abrir y cerrar, supónganse. Y mantenimiento. 3 operaciones, abrir, cerrar y mantener. A lo mejor abrir y cerrar una puerta de hierro y de madera es lo mismo, pero a lo mejor no, porque hay que tener distintos tipos de cuidado, qué sé yo. Pero supónganse para la operación mantenimiento totalmente diferente. Adentro de la operación mantenimiento, si acá hice una operación que se llama mantener la puerta, seguramente cuando yo lo programe, en la de hierro lo voy a programar de una manera y en la de madera la voy a programar de otra. ¿Está bien? Porque van a tener distintos elementos, distintas formas, distintos tiempos de mantención, distintos costos, qué sé yo. Entonces, cuando tenemos las mismas operaciones para un módulo, por ejemplo, en este caso de las puertas, se hace una extensión del módulo de tal manera que queda un módulo abstracto que solamente tiene el nombre, un nombre genérico y las operaciones que va a tener, y después se extiende y se pone un módulo concreto donde en este caso puede ser puerta, madera, puerta, hierro. Y las operaciones son exactamente las mismas, con la misma asignatura, pero naturalmente cuando se programa, adentro se programan diferentes. ¿Está bien? Este concepto de poner una abstracción del módulo y después subdividirlo se llama extensión, herencia, después de programación orientada a objetos como una herencia, y lo que dice Parna es, en su metodología conviene empezarlo como una herencia pero de interfaz, no de clase. Simplemente heredás la interfaz, no heredás lo que está acá adentro programado. O sea, tenés que volver a programarlo acá de vuelta si quisiéramos en la parte del diseño. Si yo con el diseño estoy diciendo que esto tiene la misma composición. Pero no heredo todo lo que está acá, en cuanto a la implementación. ¿Pero por qué? Bueno, porque dice conviene mirarlo así porque es un nivel un poquito más de abstracción. Por eso hasta el concepto de herencia de interfaz, de hecho en la programación orientada a objetos aparece, en el lenguaje aparece, y herencia de clase. Uno podría solamente hacer herencia de interfaz y no pasar a lo que hay adentro, y la herencia de clase pasar lo que las implementaciones que están acá adentro. Naturalmente, esta la ventaja que tiene es que cuando vos tenés un módulo que consume puerta, supónganse, un módulo que consume puerta quiere decir un módulo que va a importar a la puerta. Supónganse que otro módulo quiere importar a una puerta, lo que hace es directamente importar acá, a nivel de diseño, estamos siempre, importo esta. Entonces, como importo esta, después cualquiera de estas y todas las que yo quiera agregar del tipo de puerta la va a poder tomar. ¿Está bien? Porque tiene la misma interfaz. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, en mi diseño, para el cambio, supongo que en este caso, si dejo abierto mi problema para que el día de mañana puedan agregar distintas puertas, solamente lo único que viene a que hacer acá es ponerlo acá, la puerta nueva, escribo la operación, la programo, le pongo un nombre que yo quiera, nombre nuevo, y no toco más nada. Solamente toqué esta parte y esto todo me queda igual, no toco más nada de mi problema. Ese es un ejemplo típico de diseñar para el cambio y que la modificación en mi diseño sea del menor impacto posible. ¿Está bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver ahora, ya que vamos a toda velocidad, vamos a aplicar la metodología. Vamos a simplificar la metodología de Parna para su tipo de problema y vamos a hacer tipo un recetario cómo deberían encarar ustedes el diseño de clase, suponiendo que obviamente tienen los requerimientos, ya hicieron el diagrama de dominio, ya pasaron por el de robustez, ya tienen todo bastante claro esa etapa, pero acá no la vamos a necesitar de lleno, no va a ser una evolución de eso, con lo cual está bueno porque tenemos esa independencia para poder tratarlo ahora
el problema y poder encararlo desde acá para poder resolver cosas. Parna dice lo siguiente: lo que tienen que hacer es pensar los ítems de su problema que pueden llegar a cambiar en base a los requerimientos y a los casos de uso que ustedes definieron. ¿Cuáles de esos requerimientos o casos de uso? Ahí, acá lo pueden tratar de las dos maneras, las dos iguales, como ustedes lo quieran ver, ya que tienen ese análisis hecho y ya lo venimos pensando y lo venimos viendo de esa manera. Tenemos requerimientos y también tenemos casos de uso. Habría que clasificar a estos requerimientos del caso de uso para ver cuáles son los que van a cambiar. Entonces, el punto 1, identificar los requerimientos y o casos de uso que pueden cambiar. ¿Se entiende lo que hay cambio? Lo que mismo que estuve diciendo, por qué Parna comienza a decir que los problemas se pueden pensar de esta manera para ejecutar la máquina infinita, porque si pensamos que va a cambiar, bueno, tiene sentido armar un esquema de tal manera que cuando cambie el impacto en mi diseño, en mi estructura, sea lo menor posible, porque eso se va a ver reflejado en el impacto de cuando yo tenga que desarrollar y eso. ¿Bien? Después me dice Parna, bueno, ahora de cada uno de estos elementos poner una prioridad de cambio, ponerle a cada uno una prioridad o un valor de cambio. Puede ser porcentaje, por ejemplo, este tiene del 1 al 10, una escala del 1 al 10. ¿Está bien? A cada uno le pone un 1, quiere decir que no va a cambiar nunca, y un 10 que va a cambiar siempre. Y ahí lo van regulando. Después, utilizan algún criterio para quedarme con los de más alta prioridad. De vuelta, estamos hablando de metodología, de forma de ordenar. Acuérdense que tenemos que estar pensando que estamos en un ambiente de equipo, por eso armamos una listita y después la vamos tildando, porque si no, a medida que va haciendo la lista, ¿para qué ya pongo lo que tiene baja probabilidad? Ni lo pongo. Bueno, pero la idea es armar la lista, porque después eso se va a discutir, se va a rever y uno lo debe dejar plasmado para inclusive después, a lo mejor haber avanzado, pero después volver atrás y volver a corregir y eso. Entonces, los criterios de todo eso me quedo con aquellos de más alta prioridad. Por ejemplo, yo defino, de como estuve valorando, del 1 al 10, a lo mejor los que son mayores a 5 son de alta prioridad de cambio. Los demás lo dejo y me quedo con esos elementos. Bueno, después me dice que a todos los elementos, todos los, ¿cómo se llama? Elementos, ítems seleccionados, lo represento con un módulo. O sea, me dice Parna, sí o sí, o no tan sí o sí, pero si vos, ese elemento, ese ítem, vos lo seleccionaste con alta probabilidad de cambio, entonces eso hacelo módulo, porque en el diseño tiene que aparecer con una estructura. Que es mejor que aparezca con la estructura de módulo, porque el día de mañana cuando quiera cambiar, cambias acá. Mirá si el ítem que está como cambio vos lo tenés dentro de una operación. Supónganse que la operación la tenés programada de esta manera. Tenés OP con los parámetros correspondientes, abrí, acá empezás a poner instrucciones y cerrar instrucciones. Vamos a suponer que el ítem que vos elegiste con probabilidad de cambio es este que está acá adentro. Imagínense el costo que tiene cambiar esto que da. Venir y meterse acá y cambiar esto. Que no tenerlo representado de esta manera. ¿Está bien? Sobre todo por la documentación y para todas las cosas. ¿Está bien?
Entonces, la idea es que todos los ítems con alta probabilidad de cambio sea un módulo con un nombre específico. Y ahí tienen una forma, un criterio para decir a ver qué cosa pongo como módulo y qué cosa no pongo como módulo. Después esto, en su evolución, será una clase, será un objeto, depende en el paradigma concreto donde esté parado o en el lenguaje de programación donde esté implementando las cosas. ¿Está bien? Parma dice un montón de otras cosas más y esto es una recontra simplificación para el tipo de trabajo y para la clase que queremos dar en un día y para que le ayude. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a agarrar y van a agarrar el problema que ustedes tienen, a como se le ocurra, escriben una serie de ítems que van a ser en base a su requerimiento, caso de uso, que aunque si no lo tienen definido, no importa, lo inventan, lo que sea, que salga lo que sea para implementar el método y además para avanzar, para dar un primer paso en el diseño. Entonces van a identificar todos los ítems que tengan probabilidad de cambio para el tipo de problema que ustedes tienen y después, en base a eso, vamos a empezar a construir los módulos. Y vamos a armar un diseño a nivel de módulo. Y después vamos a ver cómo le damos la bajada para que quede el diagrama de clase. Pero ya una vez que lo armemos bien con los módulos, ya vamos a quedar muy cerca del diagrama de clase. ¿Está bien? Así que eso, inclusive ahora empiecen a maquinar un poquito eso para después cuando apenas termino arrancamos con eso. ¿Está bien? Ahora lo que voy a hacer, le voy a presentar soluciones generales basadas en los patrones de diseño que a ustedes les puede servir y dar una referencia en base a la experiencia que yo tengo de corregir los trabajos y de pensar un poco en la materia, dónde se puede usar cada una de estas soluciones de esta estructura en los trabajos de ustedes. De hecho, una de las cosas que se les pide en el trabajo como requerimiento es que usen patrones de diseño. Pero es casi una contradicción exigirle desde el enunciado que usen patrones de diseño, con lo cual los patrones de diseño son cosas, estructuras que ya te resuelven problemas, o sea, la tendrían que usar sí o sí ustedes, ¿no? Ni hace falta que le digan, che, usen. Aún así, hay un esfuerzo de ustedes, estoy generalizando, ¿no? Hay un esfuerzo para usar patrones en cualquier lado, meter cualquier patrón, y debería ser natural, debería decir el enunciado, trate de no usar tanto patrones de diseño, porque es la herramienta que todos tenemos para ya utilizar soluciones concretas en un problema de esto, que es un problema totalmente típico. Entonces vamos a ver esto, si quieren anótenlo, tenganlo ahí anotadito, son los 4 pasos, que es enumerar los ítems, darle prioridad, quedarnos con los de mayor prioridad y a cada uno de esos representarlo como un módulo. Bueno, primera solución. Muchas de las soluciones que ustedes tienen para implementar los medios de pago del e-commerce es tener un módulo que sea un módulo abstracto donde representa el pago. Acá las operaciones de pago, tarjeta, pago
negativo, etcétera, etcétera, todas las operaciones. Y para cada una de estas operaciones hay un módulo que lo ejecuta. Pónganse en que esto es pago fácil. Pago con tarjeta. Acá hace una operación de pago fácil. Operación de pago con tarjeta. Y acá va a haber un cliente que va a consumir esto que está acá, a este nivel. Y si yo hago un diseño de esto, ejecutar pago, por ejemplo acá, ejecutar más que tengo algo así. De esta manera, si yo lo diseño de esta manera, cada vez que quiero implementar una nueva forma de pago, lo único que tengo que hacer es venir acá, extiendo esto en mi lenguaje, deberé tener una instrucción para usar herencia, pongo el nuevo pago acá, le pongo un nombre, y usaré algunas de las operaciones que están acá para poder representarlo. ¿Está bien? Este patrón, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Es el strategy. Exactamente. Entonces puse un ejemplo donde pueden usar strategy y strategy es uno de los más usados. Y por ejemplo en los medios de pago todo de cajón usan strategy. ¿Está bien? Después, supónganse que tienen que armar un árbol, tienen que armar una estructura jerárquica para, supónganse, decir una lista de precios, pero los precios son de productos que son productos elaborados, que pueden estar elaborados con materia prima o elaborados con una materia prima que se compra directamente de un proveedor, o pueden tener a su vez un producto que es semi-elaborado, que está elaborado por la misma empresa como un subproducto para que forme parte de un producto. No sé si alguno tiene un nombre más representativo, depende del dominio de la aplicación, pero podría ser subproducto o... sí, subproducto. Entonces, supongamos que tenemos un producto que tiene materia prima o subproducto. Naturalmente este subproducto está hecho por la fábrica, que a su vez tiene materia prima. O subproducto, que a su vez puede tener materia prima, subproducto. ¿Está bien? ¿Cómo representar eso a nivel de diseño si tenemos este tipo de jerarquía? Bueno, una forma es hacer que el producto sea un módulo, y extender a ese módulo en dos tipos de productos. Uno que sea materia prima y otro que sea subproducto. ¿Está bien? De tal manera que acá va a haber una operación que va a hacer algo, una tarea, que va a incluir, le va a entrar como parámetro un elemento de esta característica. O sea, acá voy a hacer una relación, en este caso puede ser una composición o una agregación,
que este módulo que está acá va a obtener como parámetro, va a importar un elemento de este que está acá. ¿Está bien? Lo que sí, esta operación tiene que hacer algo sobre esto, sobre este módulo, y además tiene que haber una operación que puede ser la misma, pero que pueda recorrerlo eso. Porque fíjense, si yo meto a este subproducto, le meto, importo esto que está acá, fíjense lo que estoy haciendo. Cuando tengo un subproducto, al decir que que puede contener una materia prima, un subproducto, estoy diciendo que va a tener esto que está acá, porque esto a su vez está extendido sobre esto. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Sí, no veo la diferencia entre hacer eso y hacer eso. ¿Hacer esto y hacer esto? No, sobre lo que explicaste primero del pago y hacer sobre los dos tipos de diseño. Yo los veo iguales. Vos estás heredando. Desde el punto de vista de estructura, hasta acá es igual. ¿Está bien? Pero fíjate de dónde cambia. Que acá hay uno de estos elementos que importa al padre. ¿Está bien? Que puede importar